Hola Carmen, sobre el tema que estás tratando, yo vi esto mismo también con la foto de la presidenta de Sheinbaum. Inversión, lo oí hace como unos 2 meses, pero también ya lo están haciendo con la foto de Sheinbaum. Yo no lo vi con la foto de Obrador, pero bueno, lo comento para el público en general. Muchas gracias, excelente día. Ojo que esto es fraudulento, pero es periodísticamente pertinente mostrar lo que está difundiéndose en YouTube. La plataforma lo hace todo por ti. Analiza el mercado, identifica oportunidades, invierte de forma automática y segura. Este no es un experimento, es una herramienta respaldada por expertos nacionales e internacionales, diseñada especialmente para nuestra gente. Ese proyecto es parte del nuevo México que estamos construyendo, un México donde el crecimiento económico sea para todos, no solo para unos pocos. Por eso te digo y regístrate, haz tu primer depósito y empieza a ganar desde hoy. Haz tu primer depósito y empieza a ganar de hoy. Y está... Bueno, pues ahí está este tema. Oiga, ayer tuvimos aquí una mesa, la verdad que muy importante, porque en esa mesa pudimos escuchar el trabajo periodístico de nuestra colega Lilia Saúl. Lilia Saúl, bueno, pues hizo una exposición de un reportaje que usted puede leer y revisar en www.aristeguinoticias.com. Y este reportaje se titula Fraudes cibernéticos. La inteligencia artificial al servicio del crimen organizado, este especial en donde nos narró Lilia cómo estafadores digitales aprovechan las redes sociales, las plataformas fantasmas y el uso de inteligencia artificial para defraudar a miles de mexicanos, principalmente adultos mayores. Y esto pues con promesas de inversiones que resultan un fraude. Y luego vienen conductas tremendas que nos contaron los abogados que estuvieron aquí. Ya no nos dio tiempo de presentar la segunda parte de lo que nos iban a contar porque ya se acabó el tiempo, pero quedamos con ellos, que haremos un segundo programa. Lo más seguro es que sea el jueves. El segundo programa que haremos con los abogados que llevan la causa de varias víctimas de estos fraudes cibernéticos. Y nos contaban fuera del aire, ya que se acabó el programa, le adelanto un poco, nos contaban fuera del aire que después de ser estafados, las personas en algunos momentos cuando ya se dan cuenta y cuando empiezan a querer salirse del entuerto en el que se metieron las personas víctimas, pues entonces los empiezan a extorsionar. Y luego vienen abogados que a su vez los extorsionan, que forman parte de la misma red criminal. Es un horror. Es una circunstancia bastante grave la que nos narró ayer Lilia Saúl y los abogados que están representando a varias víctimas de estas estafas. No se encuentra un respaldo institucional efectivo porque se procesa cuando se logra judicializar, como es el caso, se procesa de manera lenta y de manera compleja porque se trata de un asunto en donde las personas necesitan recuperar pues su patrimonio, y eso es un tema verdaderamente complicado. Los casos de víctimas de estos abogados que están pues representando estas causas están relacionados con una de las muchísimas campañas que se han echado a andar en los últimos años, en los últimos pocos años, haciendo uso de la inteligencia artificial. Y estas campañas que usan a figuras públicas, vea usted a Carlos Slim, a Arturo Elías Ayub, a Jorge Ramos. Yo misma he sido víctima del uso de mi imagen pública para promover cosas de inversión y para decir cómo la gente se puede hacer rica. Y entonces nos usan las imágenes públicas para que las personas caigan, y caen, lamentablemente caen. Y hay un caso, que es el que hablamos ayer, que es en donde se usó la imagen de quien era presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y esto ocurrió cuando era presidente, estaba en curso de su presidencia, y es una imagen que el propio presidente en ese momento mostró en Palacio Nacional y dijo, miren lo que están haciendo. Y mostró su imagen, a ver si la tenemos por ahí, a ver si tenemos la imagen de Andrés Manuel, en donde él está mostrando su imagen, diciendo, miren nada más lo que estamos aquí viendo de cómo usan mi imagen para hacer que la gente pueda comprar y pues ampliar su patrimonio
con una plataforma conocida como Oil Profit. La exhibió el propio presidente de la República en ese momento, mostró su imagen y dijo, miren nada más qué cosas suceden. Pero aquí el tema es que el reportaje de Lilia Saúl nos muestra qué pasó con las personas que sí cayeron al ver la imagen de quien era presidente de la República y cayeron, desde luego no por culpa de López Obrador ni de broma, porque no ese es el tema, sino que se usó su imagen y por culpa de una estructura criminal que ha podido operar, se defraudó a una cantidad muy grande de personas. Y digo muy grande porque aunque las víctimas que están representadas por los abogados que estuvieron ayer con nosotros son pocas en comparación del número de víctimas que ahora sabemos existen, porque al haber judicializado, lograron judicializar el caso, lo cual es un mérito rotundo. Vamos a ver qué termina de ocurrir, pero lograron judicializar en la Fiscalía de la Ciudad de México este caso. Y entonces esta fiscalía, bueno, pues ha desarrollado su trabajo y se logró obtener vía judicial, vía autorización judicial, todos los folios de los nombres y las cuentas y los depósitos en donde están incluidas las víctimas reconocidas por los abogados que son sus representados, pero en las sábanas de información que se obtuvieron de un banco se puede ver de qué cuenta se deposita, y entonces son hojas y hojas y hojas. A ver si tenemos la imagen que ayer mostramos de la carpeta que nos mostraron, de hojas y hojas con nombres y apellidos de personas que son víctimas, que no han denunciado. Hay depósitos de 5,000 pesos, de 50,000 pesos, de 14,000 pesos. Hay depósitos muy grandes, más grandes, de 200,000 pesos. Y aquí lo que estamos viendo es cómo se pudo enganchar a una gran cantidad de personas a partir de este tipo de campañas y a partir de una estructura, una plataforma que permite que esta estructura criminal opere. Y este es un caso, esta es una campaña que se logró judicializar y están avanzando los abogados precisamente que han podido pues presentarse aquí. Quien fuera presidente anunciaba falsamente, no él, sino la falsificación suya, anunciaba en redes sociales estas inversiones petroleras a través de una plataforma conocida como Oil Profit. Y el anuncio pues generó tal cantidad de expectativa para invertir en fondos petroleros a través de Pemex que las personas comenzaron a invertir en esta plataforma. Y tenemos la evidencia de que ocurrió. Y tenemos la evidencia por el trabajo de Lilia Saúl de nuestra Unidad de Investigaciones Especiales de Aristegui Noticias de que esto pues es un fraude monumental. A pesar de que el entonces presidente apareció en su conferencia de prensa conocida como La Mañanera el 26 de abril de 2024 para aclarar que él no estaba invitando a nada a las personas a invertir en esa plataforma, que eso no era cierto, porque era un fraude, pues ya era demasiado tarde. Fue demasiado tarde porque para entonces, cuando el presidente salió a decir, oigan, no inviertan ahí porque es un fraude, ya para entonces, dice Lilia Saúl en el reportaje especial de Aristegui Noticias, miles de personas como Susana N. ya habían invertido, ya habían metido su dinero, parte de su patrimonio o la totalidad del mismo, porque habían creído pues que esas palabras eran ciertas. Habían creído que esta campaña venía respaldada y promovida por el entonces presidente de la República, y ya cuando el presidente salió ya había muchísimas personas que habían caído en este fraude, lamentablemente. No era la primera vez, dice Lilia Saúl en el reportaje que usted puede leer en aristeguinoticias.com. Busque en Investigaciones Especiales en nuestro portal, ahí lo va a encontrar. No era la primera vez que se advertía el fraude. El 30 de agosto de 2023, en la misma conferencia de prensa matutina del jefe del Ejecutivo, ya se había advertido de la estafa, pero aún así, miles de personas cayeron en ella. El uso de la inteligencia artificial y de las redes sociales ha incrementado, dice Lilia, el delito del fraude en México. Aristegui Noticias cuenta con testimonios de al menos 4 personas que de manera distinta les han afectado en su patrimonio estas acciones a través del uso de diversas plataformas digitales. Hasta el día de hoy, estas personas no han visto de vuelta su patrimonio
ante la falta de una justicia expedita, de acuerdo con sus propias palabras. Los fraudes se han llevado a cabo a través de distintas estafas que van desde anuncios en Internet hasta llamadas telefónicas recibidas por estos grupos delincuenciales. En su mayoría, las personas que son estafadas pertenecen a personas de la tercera edad o jubilados y pensionados. Y de acuerdo con los testimonios que recabó Lilia Saúl en Aristegui Noticias, las personas que han sido defraudadas comenzaron viendo anuncios, pues ahí, en redes sociales. Dieron clic al anuncio y al llenar los formularios que se solicitan en esas plataformas, las personas fueron contactadas por supuestos expertos en trading o inversiones financieras y ahí comenzaron a ser enganchados para entregar más datos o incluso el acceso directo a su teléfono o computadora, ya que debían descargar aplicaciones y software para comenzar a invertir, entre comillas, invertir, como dice el reportaje de Lilia Saúl en Aristegui Noticias. A través de las redes sociales como Facebook, Instagram o TikTok se pueden observar anuncios de estas plataformas que buscan obtener información de sus posibles víctimas. Aristegui Noticias tiene al menos los testimonios de personas afectadas por la plataforma Oil Profit y por la plataforma de Gent. Y pues sí, se escuchan las voces. Ayer presentamos alguna de ellas, presentamos la voz de una de las víctimas en el programa con la entrevista de los abogados. Y bueno, pues los documentos en poder de este medio revelan cómo en solo un mes una de estas empresas obtuvo ganancias por casi 30 millones de pesos a través de ingresos diarios de montos diversos de cientos de personas. Cientos de personas que entregaron su información a estas empresas consideradas como fantasmas, ya que no cuentan con movimientos de facturación fiscal. Estas plataformas aseguran que las personas obtendrán ganancias monumentales. Le dicen a las personas que creen en esto, que lamentablemente caen en esta circunstancia, pues que van a tener ganancias monumentales. Varias de estas plataformas usan inteligencia artificial utilizando en sus mensajes, como decíamos, a personas o figuras públicas reconocidas. Tal fue el caso, pues, de esta que le mencionamos, Oil Profit, que utilizó con inteligencia artificial la imagen del ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador. Los estafadores también utilizan la imagen de empresarios, hemos dicho aquí de Carlos Slim, de Elías Ayub, la imagen de periodistas, como hemos dicho aquí también, en mi caso, han usado la imagen de Carmen Aristegui para promover estas campañas. Tuvimos una, por ejemplo, muy elaborada. Hicimos, me acuerdo de una de ellas, son varias. Me acuerdo de una de ellas cuando vino al estudio Xóchitl Gálvez, que era candidata a la presidencia de la República. Se acordará usted esos momentos de campañas. Bueno, estuvo aquí en el estudio, como estuvieron otros candidatos que estaban buscando el voto popular. Y bueno, pues en esa conversación se habló de todo, etcétera. Pero aquí el tema fue que se usó la imagen de Xóchitl Gálvez, la imagen de la periodista, y se hizo una cosa absolutamente distorsionada. Se manipuló toda la conversación para decir a las personas que estas dos personas que estábamos hablando, en realidad los estábamos invitando a invertir. Involucraban al Banco Santander, recuerdo muy bien, pero se logró bajar esa campaña, se logró por las vías que se pudieron recurrir a ellas para bajar esa campaña falsa, manipuladora, estafadora, que como muchas otras están ahí a la vista de todos, y algunos podemos decir esto se ve muy chafa porque pues esa inteligencia artificial hace que Carlos Slim esté hablando, pero se ve que no es él. Pero muchas personas sí caen en esta circunstancia porque el manejo de la edición, sale un momentito la imagen de la figura pública y luego salen otras imágenes y se tiene que ser muy cuidadoso para ver que no se ve exactamente igual. Eso en las primeras campañas. Pero la inteligencia artificial ha avanzado de tal manera que ahora se ven cada vez más reales, cada vez más creíbles, cada vez más las voces y los rostros en acción más creíbles, y por lo tanto estas empresas de defraudación masiva pues son más eficaces, y por lo tanto la sociedad tiene que estar más atenta, más alerta de lo que vemos, de lo que consumimos y a qué le damos clic y a qué nos subimos para invertir y a qué no. Este reportaje especial nos pone mucha luz respecto al tema, porque podemos saber
ya con datos duros, con información y documentos, que hay una gran cantidad de personas que efectivamente creen que están invirtiendo y entregan su dinero. Y aquí el tema es que entregan su dinero y en el momento en que le entregan, esa cuenta sale de inmediato a otro lado. Ese mecanismo de entregar el dinero por parte de las personas y de inmediato ese dinero que cayó en esa cuenta sale a otros lados. Ahí se requiere realmente una actuación muy puntual de la Policía Cibernética, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de los banqueros, de todo mundo, al final de cuentas, para que esto que pudimos conocer con la investigación especial de Aristegui Noticias, que es un botón de muestra, pueda frenarse. Es un tema que sabemos no ocurre solo en México, pero es un tema que está afectando a muchísimas personas, un número indeterminado, pero nos atrevemos a decir que es masivo el tema. Por lo pronto masivo en relación a los datos que tenemos, porque masivo es tener hojas y hojas y hojas, como tenemos en poder ya de este medio, de las cuentas de las que salieron y de las que entraron y de las personas que fueron víctimas. Evidentemente no daremos a conocer la información de las personas víctimas, sus datos personales, evidentemente no es el propósito, no nos corresponde exhibir los nombres de personas que no saben que esta información existe de esta manera, pero que muchas personas prefieren ya olvidarse del tema si logran zafarse, si logran que solo pierdan dinero, porque hay personas que no logran zafarse y que al querer zafarse viene la extorsión y vienen otras conductas criminales y vienen otras conductas muy graves de las cuales hablaremos en esta semana con los abogados que amablemente nos permitieron escuchar su explicación el día de ayer en esta mesa de trabajo. Hemos también recibido mensajes en nuestro buzón de voz. Ayer invitamos al público a que nos enviara en el buzón de voz su propia experiencia o si saben del tema o qué hacemos frente a esto, porque como decían los abogados el día de ayer, es una cuestión silenciosa. Es un tema que ocurre ahí subterráneamente y está ocurriendo todo el tiempo, pero las personas que acaban siendo defraudadas prefieren no denunciar o no hacerlo de manera pública porque hay un estigma, porque hay una circunstancia de vergüenza de cómo es que caí yo en esto, cómo es que me sucedió esto, y se puede entender perfectamente la circunstancia en la cual se puede ver involucrada una persona. Nos lo han contado, se lo han contado a Lilia Saúl, las víctimas que están siendo representadas, han contado su propia experiencia y aunque nos han dado su testimonio, y sabemos quiénes son las personas que nos han dado su testimonio, han preferido no salir con su identidad. Son personas que han tenido trabajos o que tienen trabajos, identidad en tal o cual lugar, etcétera, y prefieren que su historia no sea conocida, aunque su vida se ha trastocado de manera muy, pero muy seria. Hay un caso en particular que es un caso, desde aquí le mandamos un fuerte abrazo a esta persona, que es una de las personas que ha dado su testimonio, en donde pues el ahorro de su vida entera, siendo una profesionista, pues ahorró durante 50 y tantos años, logró comprarse un departamento, ve al presidente de México promocionando falsamente una plataforma para invertir en petróleo, y ella lo cree e invierte. Vende su departamento e invierte y pierde todo. Y pierde todo su equilibrio y todo su sentido de vida en muchos ámbitos. En fin, es una historia que nos han contado como otras, que nos habla de la gravedad que tiene esta práctica criminal, de la gravedad y del alcance que uno puede imaginar de su dimensión. ¿Cuántas personas en México y en el mundo, pero en México, han sido víctimas a lo largo de los últimos pocos años con este uso de la inteligencia artificial y este uso de las redes sociales para estafar a las personas? Y las campañas que se dejan correr por parte de quienes dejan correr estas campañas se suben en las plataformas tecnológicas de uso masivo, se suben y están ahí un buen rato. No sé si tengan algún tipo de estándar las grandes tecnológicas que permiten que estas campañas pues se difundan y la gente pueda creer o crea, y respetamos profundamente a las personas que lamentablemente caen en esta circunstancia. No se trata de decir, ay, pero cómo, qué tontos, porque no
de ninguna manera. Son campañas diseñadas de tal forma que puede caer cualquiera. Son campañas diseñadas de tal manera que a usted, a mí, a cualquier persona le puede caer ahí una circunstancia en donde dice, bueno, pues es una buena opción de inversión, voy a hacerlo. Es un tema donde tenemos que estar alertas, sin duda, porque esto ha ocurrido y sigue ocurriendo en este preciso momento en que usted y yo estamos aquí en contacto. Esto sigue ocurriendo en México y otras partes del mundo. Gracias al público, gracias a las personas que amablemente nos han permitido escuchar su voz a través de este buzón que es para usted y que nos permite pues compartir con el resto de la audiencia este tipo de mensajes. Gracias por estar aquí. Buzón de voz. Hola, Carmen Aristegui. Aquí Héctor Huerta de Aguascalientes. Sí, a mi hermana ya le pasó un fraude con una plataforma ficticia de Invex, donde también fue víctima. Estamos de regreso y ya le adelanté que estaremos hablando con nuestra colega periodista Lilia Saúl de nuestra Unidad de Investigaciones Especiales y del equipo de Aristegui Noticias, que ha desarrollado un reportaje, una investigación especial de un tema muy importante, que tiene que ver con esta posibilidad de estafar gente de una manera bastante amplia, de dimensiones, este delito muy altas, pero que requiere una atención pública muy importante porque estamos hablando de la posibilidad que tienen estos grupos criminales, porque esos son grupos criminales, que nos estafan como ciudadanos. Nos estafan como ciudadanos y que al final de cuentas pues tenemos que ponerle luz. Lilia Saúl, este reportaje que se llama Fraudes cibernéticos, la inteligencia artificial al servicio del crimen organizado, este trabajo especial. Lilia, cuéntanos de ello y adelantamos que vamos a conversar con 2 abogados y expertos en prevención de fraudes, a quien saludo también esta mañana. Buenos días, Lilia. Hola, buenos días, Carmen. Gracias por estar aquí. Gracias a Aresvir Marín, abogado. Bienvenido. Muchas gracias, Carmen. Es Bienvenido. un gusto estar contigo. Aresvir, gracias por estar aquí. Eduardo Jácome, experto en prevención de fraudes, abogado, gracias por estar aquí. Buenos días, Carmen. Buenos días a los dos. Lilia, cuéntanos de esto. Bueno, Carmen, comenzamos hace ya varios meses con la recopilación de muchos datos de la información de las personas o las víctimas afectadas y algunos de los abogados que incluso están acompañando a estas personas. Comentaría un poco, bueno, comenzando con esto de el uso de la inteligencia artificial y de las redes sociales ha incrementado el delito de fraude en México. Aristegui Noticias, contamos con testimonios de al menos 4 personas que de manera distinta les han afectado en su patrimonio a través del uso de diversas plataformas digitales. Hasta el día de hoy, estas personas no han visto de vuelta su patrimonio, Carmen, ante la falta de una justicia pues expedita y de acuerdo con sus propias palabras, porque han estado envueltos en múltiples vericuetos para poder tener de vuelta su dinero. Los fraudes que se han llevado a cabo a través de estas distintas estafas van desde anuncios de internet, llamadas telefónicas recibidas por estos grupos delincuenciales y en su mayoría las personas que son estafadas pertenecen a personas tristemente de la tercera edad o jubilados y pensionados, que son precisamente los que se han acercado con nosotros, Carmen. De acuerdo con estos testimonios, pues las personas han sido defraudadas, comenzaron viendo anuncios en redes sociales, dieron clic al anuncio y al llenar los formularios, pues obviamente les solicitan ciertos datos específicos que hacen que los lleven a otros links, a otras páginas web. Les prometen que van a tener recursos pronto, muchos millonarios, porque bueno, además les piden que inviertan cantidades importantes de dinero y les dicen o les prometen que van a darles cursos de trading, que van a tener inversiones financieras seguras, que van a comenzar a obtener ganancias de manera muy pronta. Y sí, de hecho, les hacen creer esto porque en las primeras, ocasiones en las que ellos invierten o dan una suma, ya sea de 3,000 pesos o de 10,000 pesos, de manera automática ellos reciben en sus cuentas de banco una cantidad similar o incluso mayor a la que ellos están depositando. Ahora, ¿cómo lo hacen estas personas? Bueno, comienzan enganchándolos a través de estas plataformas, ya sea Facebook, Instagram, TikTok, y luego se ponen en contacto con ellos y les comienzan a indicar o a dar instrucciones para que descarguen ciertas aplicaciones o ciertos software que pues ellos se supone que les van a empezar a ayudar a invertir. Nosotros, Aristegui Noticias, tenemos al menos los testimonios de estas plataformas llamadas o conocidas como Oil Profit,
y la plataforma DGENST o DGENSET, que es como la que se hace conocer así, en estas páginas de Facebook, que incluso ya muchos de los afectados han creado, digamos, grupos en Facebook, en redes sociales, precisamente porque están siendo afectadas estas personas. Bueno, no son decenas, ya hay grupos de estas personas que están siendo afectadas. Ahora, documentos que nosotros tenemos en nuestro poder revelan cómo, por ejemplo, en un solo mes, pues estas plataformas han logrado obtener ganancias millonarias de hasta más de 30 millones de pesos por distintas personas que ponen, por ejemplo, 10,000 pesos, ponen 50,000 pesos. Hay gente que ha puesto hasta 1 millón de pesos o en una sola exhibición invierten hasta 2 millones de pesos. Todas estas personas, en estos documentos que tenemos nosotros, gracias a los abogados y a las personas, a las víctimas, bueno, pues da cuenta de cómo es que en un solo día las empresas, porque son empresas fachada, empresas fantasma, obtienen estos recursos de manera escandalosa y que en el mismo día que ellos obtienen estos recursos, retiran este dinero en los mismos bancos. Entonces, en los mismos bancos, o sea, lo depositan, exacto. O sea, obtienen cantidades millonarias y lo retiran de inmediato. ¿Se sabe hacia dónde? Ese es algo de lo que es muy probable que las autoridades, a través de los abogados que están haciendo este tipo de investigación, pues tendrían que tener respuesta, ya sea de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, porque lo que está ocurriendo es que es muy notorio, y eso también tendría que ser un foco rojo por parte de los bancos, que están permitiendo que estas personas pues depositan estas cantidades y que al mismo tiempo que son depositadas estos montos millonarios, se retiran de manera casi que automática a través de estas cuentas de banco. ¿Y cómo abren estas cuentas de banco los criminales? Bueno, pues hacen estas cuentas de banco con empresas que son en su mayoría empresas ficticias, empresas fachada, que no están facturando ante el SAT, y que bueno, eso ya debería de ser un foco rojo mínimo que se levante, que un reporte que tendría que levantar el banco ante la Unidad de Inteligencia Financiera por estos movimientos que se están dando o que se están llevando a cabo a través de estas empresas que en su mayoría, como te lo digo, son empresas fachada. Nosotros como Aristegui Noticias nos dimos a la tarea, por ejemplo, de buscar quién estaba detrás de la empresa, por ejemplo, de All Profit, a través de la información recabada también por los abogados que aquí están con nosotros presentes. Ellos encontraron que mucha de esta información pues era de empresas que son ficticias, que no corresponden con lo que están facturando. Tenemos, por ejemplo, el caso de la empresa YGT Business Services SADCB, que es una de las empresas que pues refiere esta cuenta de banco que ha sido, digamos, recopilada o recuperada por los abogados a través de los expedientes a los que tuvimos acceso, y bueno, que da cuenta de cómo es que esta empresa, que tiene pues un objeto social muy diverso, muy amplio, que incluso habla de distribución, almacenaje, suministro, transporte, carga y descarga de mercancías, que no tienen nada que ver con la información de la cual está prestando el servicio, que se supone de servicios financieros. Entonces, bueno, esto da cuenta de cómo pues estas empresas llegan a los bancos, abren las cuentas, y ahí es donde les empiezan a depositar las víctimas, que después de varios meses pues se dan cuenta de que estos movimientos son pues totalmente irregulares, porque ya cuando está pidiendo gente como los abogados esta información a la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores, pudimos darnos cuenta y constatar que esta empresa ya cerró sus actividades en febrero de este año, Carmen. Y bueno, es un largo vericueto por el cual las personas, las víctimas, están llevando a cabo varias de sus pues de sus peleas y de sus batallas, porque no solamente es un difícil modus operandi de revelar, porque es una parte de lo que han encontrado los abogados, una parte de lo que las autoridades a través de la Conducef están advirtiendo, a través de la Policía Cibernética también, pero es también una parte importante de lo que no se está haciendo y de lo que no se está, revelando. Y en esta última parte yo me quedaría nada más para decir que las plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok deberían de publicitar o publicar más de la información de la que ya ha revelado de alguna manera la Conducef a través de una plataforma que se llama Fraudes Financieros, precisamente, y que ahí va colocando la información de las empresas que han estado estafando a estas personas,
pero también las redes sociales en México no tienen tantos, acotamientos o tantos límites como sí los tienen en otros países, como por ejemplo los que forman parte de la Unión Europea, Carmen, que sí están obligados a permanentemente mantener la información de manera pública para evitar precisamente que la gente caiga en estos fraudes financieros. Ya nos contarás, Lilia Saúl, de prácticas institucionales en otros lugares del mundo que no son México. Y bueno, pues Aresbir Marín, abogado, y Eduardo Jácome, expertos en prevención de fraudes. Cuéntanos más, Aresbir, de esta representación que tienen ustedes de víctimas. Cuéntenos lo que han encontrado, cómo están defendiendo a estas personas. Claro que sí, Carmen, si me permites. Como preámbulo, me parece muy interesante señalar que los fraudes hoy en día son el delito más puntero que hay en el país. Ojo, no extorsiones, no homicidios. El gobierno dice que las extorsiones, ¿no? Si tú le preguntas, te platicaba hace rato a cualquier persona cercana, te han defraudado, conoces a alguien cercano que han defraudado, casi todos te van a decir que a ver, a nuestro público, al público que nos está siguiendo en el programa ahorita en este momento, tenemos un buzón de voz. Si el público que nos está siguiendo ahora con esta presentación de Aresbir Marín, de Eduardo Jácome y de Lilia Saúl, con este tema de las extorsiones, de los fraudes cibernéticos, ¿le ha tocado a usted vivir algo así? ¿Le ha tocado vivir la experiencia? Bueno, pues sumemos puntos de vista, opiniones y experiencias y pongámosle foco al tema, que ese es el asunto principal. Exactamente. Tú sostienes que es más grave que la extorsión directamente. Es más grave hoy en día y es un cáncer silencioso que no se está aterrizando, que me parece que hay que reformar y que hay que investigar más. ¿Silencioso? ¿Por qué es silencioso? Justamente porque las autoridades no lo hacen público. No sé si es un tema de política criminal, de que no les conviene también difundir tanto la gran cantidad. Carmen, de una carpeta de investigación encontramos cientos de víctimas. O sea, entre 30 y 80 millones mensuales. ¿De una sola carpeta de investigación? De una sola carpeta, ¿Cuántos mensuales? Entre 30 y 80 millones de pesos. ¿Solo en esa carpeta de investigación? Solo una empresa. Solo una empresa. Que va rotando año con año, van haciendo otra y otra. Y no digo que las mismas personas, esto debe de ser ya de varios expertos. Estos son grupos de delincuencia organizada. Botón de muestra. Sí, exactamente. Grupos de delincuencia organizada que se valen de ingenieros en sistemas, porque vamos a ver lo sofisticados que son con la inteligencia artificial, el uso de las tecnologías. Nuestras víctimas, lamentablemente, ni conocen el rostro de las personas que están detrás. Todo es por medio de un teléfono, de una plataforma de inversiones. Terrible, Carmen. Y los defraudan en cuestión de un día, 2 días, 3 días. 100,000 pesos, 1 millón de pesos, 2 millones, 4 millones, 10 millones. De verdad es un verdadero cáncer silencioso que no se está haciendo público. Eduardo Jácome, ¿cuál es el modus operandi más claro que han podido identificar de todo esto? A través del uso de imágenes públicas. Te enganchan a través de imágenes como la de Carlos Slim, incluso han utilizado la tuya. De la presidenta también le ha tocado, de Jorge Ramos. Hay varios personajes de la vida pública que somos víctimas y nuestra imagen es usada para esto. En el caso que estamos señalando aquí con la periodista Lilia, utilizaron la imagen del expresidente López Obrador y él te invitaba supuestamente a hacer una inversión en bonos del petróleo. Por eso le llaman a la plataforma All Profit. Entonces, nuestra representada ingresa y simulan ellos todo un sistema, todo un andamiaje a través del cual ven cómo fluctúan sus inversiones. Y de repente, si invertiste 2 millones de pesos, un día amaneces con la sorpresa de que ya son 4, te invitan a invertir o a duplicar tu inversión y cuando te das cuenta te dicen que el dinero se fue, que perdiste y que todo se acabó. Continúan ellos en una especie de extorsión, incentivando que la persona siga generando, siga ingresando efectivo y a través de plataformas como es WhatsApp comienza ya un hostigamiento a las víctimas. ¿Hostigamiento? ¿De qué tipo? Pues que si no invierten más, que los van a buscar, que entonces... ¿Tienen sus datos? Sí, por supuesto. ¿Te das todos tus datos? Sí, les hacen tomarse unas fotografías con su credencial de lector y señalando un comprobante de domicilio. Entonces, ¿qué hacen? Te dicen que tienen sus despachos con presencia en Nueva York y que ellos te van a contrademandar porque no cumpliste las condiciones de los contratos, cuando son contratos inexistentes, que nunca se firmaron. Que nunca se firmaron. Todo es yo una que firme, simulación. Es tremendo.
Y la gente pues se queda atrapada en esta circunstancia. Se denuncia poco, entiendo, ¿no? Se denuncia poco. Aresbir, Marín, lo comentamos ahora. Hay un estigma que uno no quiere vivir. Hay un estigma de ¿cómo voy a contar que me está pasando esto? Caí en una trampa. ¿Es difícil denunciar? Es un tanto vergonzoso, Carmen, porque, a ver, primero, el perfil de algunas víctimas son mayores de edad, de la tercera edad. La mayoría de los que ustedes identifican. Que hemos identificado, aunque hay un sector empresarial también importante, y de ahí viene la pena, porque es como, me dedico a esto. Y me pasó. Y me pasó, como yo tenía una formación económica y me pasó. ¿Eso pasa? Eso pasa muy seguido, muy seguido. Entonces, en este modelo de víctimas, pues denuncian poco, pero los pocos que denuncian son procesos de investigación muy lentos, te puedo decir que negligentes. Había una estadística hecha por el INEGI que aproximadamente el 5% de las carpetas de las que se denuncian se judicializan. Es decir, se integran correctamente y se llevan ante un juez, y bueno, correctamente entre comillas, se llevan ante un juez de control, que ya ni quiero mencionar los actuales, pero se llevan ante un juez de control y se trata de... Entre paréntesis, ¿por qué dices eso? ¿Tan fatal o qué? Nos han tocado algunos, Carmen, que están fatales. Ya habrá un programa sobre eso, porque de verdad es un tema lo que está pasando con el Poder Judicial. Claro. Pero bueno, llegan a un juez de control, que es lo que el diseño legal establece. Así es. Y tratamos ahí de que se vinculen a proceso. De verdad, de ahí la enorme importancia de que sí tengan asesores jurídicos expertos, especializados, porque si de por sí denuncian poco y luego no les hacen caso a las investigaciones, imagínate, vaya, una de nuestras clientes se quiso incluso suicidar, Carmen, de la vergüenza de que le hayan depreciado su patrimonio, enteramente su patrimonio, en 3 días, Carmen. No me digas, tremendo. Así de terrible. Y sí, llegas a un shock, llegas a una situación vital tremenda. Ella estuvo en el punto de querer suicidarse. De querer suicidarse, sí. De no querer denunciar, de no creer en las instituciones. Luego vamos a las instituciones y nos encontramos con ministerios públicos que lo primero que dicen es, usted promuévame y yo le acuerdo, como si él fuera el juez. O sea, en vez de que investigue como órgano investigador, que es su deber, su obligación, no, nos piden a nosotros que generemos investigaciones, que propiciemos los actos y ellos decidirán si lo hacen o no. Eso es a lo que nos enfrentamos. Y a partir de impugnaciones, de luchar día a día contra ellos, es que logramos avanzar en esas investigaciones hasta que judicializamos. Y han logrado judicializar, y al lograr judicializar, Eduardo Jacome, han logrado obtener información muy valiosa. Bueno, está en el reportaje que se puede leer en www.aristeguinoticias.com. Es un reportaje muy robusto de Lilia Saúl, fraudes cibernéticos, la inteligencia artificial al servicio del crimen organizado. Ustedes han obtenido información muy valiosa a partir de judicializar. Entiendo que tienen sábanas con información de las cuentas. De las cuentas de las personas que han sido defraudadas. Desde luego no vamos a poner los nombres de las personas ni sus datos personales ni de broma, pero es importante que nos detengamos aquí. Gracias a lograr la judicialización, ustedes han obtenido información muy reveladora. Cuéntanos de eso. Correcto. Como tú sabes, Carmen, la intervención de cuentas bancarias es un acto de investigación que requiere control judicial. ¿Qué quiere decir? Que un juez de control debe autorizarle al Ministerio Público que solicite ese informe a la Comisión Nacional Bancaria y Valores. Y fue parte de la información que le proporcionamos a Lilia y pues identificamos ahí estados de cuenta que tienen una fluctuación bastante amplia. Hablamos entre 30, 40, 50 millones de pesos mensuales. Carmen. De estas empresas. De estas empresas. Es impresionante. Botón de muestra. Sí, es impresionante ver la cantidad de personas. Que van transfiriendo. Más o menos en promedio, ¿cuánto transfieren las personas? Aquí estamos con esas imágenes. A ver si tenemos la lista. ¿Está blureada? Sí. ¿Se logró blurear? Sí, entiendo que sí. A ver si nos confirma producción, si tenemos esta lista con los datos personales protegidos. Si la tenemos, la ponemos, si no la tenemos, si no la protegemos, porque son los datos personales de una lista importante de personas que ustedes obtuvieron y que, bueno, al final les pregunto, en promedio, ¿cuánto transfiere una persona mensualmente? En este caso específico, este es un caso de no sabemos cuántos. Pues tuvimos depósitos desde 50,000 hasta 900,000 pesos en una sola exhibición. Entonces, ahí hablamos ya de un andamiaje en una estructura. Entre 50,000 y 900,000 pesos de una persona que creyó en esta circunstancia y puso su dinero. Correcto.
Y es parte de la estafa, evidentemente. Correcto. Entonces, ustedes tienen estos documentos obtenidos vía judicial. Correcto. Porque forman parte de la integración para poder judicializar una carpeta. ¿Por qué? Porque requerimos del destinatario de las cuentas para advertir este tema del fraude. Entonces, pues como lo comentaba Lilia, es bastante aberrante, bastante tiempo el que se le invierte en una investigación, y aún cuando ya logramos integrar una carpeta con los dos elementos que marca el Código Nacional, es difícil judicializarla porque las fiscalías no les interesan, no atraen las investigaciones. ¿Por qué? Nosotros... ¿Por qué? Porque es difícil investigar, porque no quieren ir contra quién, porque son fantasmas cibernéticos y es difícil agarrarlos. ¿Por qué sucede esto? Aún y cuando existe una fiscalía de delitos financieros, a ellos les gusta... ¿Y policía cibernética? Y policía cibernética, que deben extraer toda la información a través de WhatsApp, de todas las llamadas que te comentábamos, sobre todas las extorsiones telefónicas que le hacen a las víctimas, y aún así no los toman. Y hay víctimas denunciantes, que eso es muy importante, aunque su identidad está reservada por lo que han explicado Aresvir, hay víctimas... Pocas, si se quiere, ustedes tienen 4 casos. Pocas es un decir, porque son 4 personas que decidieron denunciar y colaborar y pues dar pistas importantes con información directa. Así es, Carmen. Fíjate que es bien interesante este tránsito porque justo a partir del informe de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores vamos a obtener de estas víctimas que se atrevieron a denunciar a dónde hicieron esa transferencia o ese depósito. Entonces, el Ministerio Público, que para que pida esta audiencia tarda meses, luego te forman en una listita ahí si bien te va, entonces piden audiencia, un juez de control los escucha y decide autorizarla. Si no, no tiene validez, ojo, y puede ser nula esa investigación. O sea, hay que hacerla técnicamente. No, sí, tiene que tener la judicialización, si no, correcto, es otra cosa. Entonces, ya una vez que obtenemos estas cuentas bancarias, podemos saber el tránsito del dinero, de qué punto a qué punto. Y ahí es donde vimos más de 120 fojas de una sola carpeta de víctimas. 120 fojas de puras víctimas. Sí, puras víctimas. Claramente. ¿Cuántas personas están en este caso? Más o menos. Cientos de víctimas. Cientos de víctimas. Y la autoridad ya tiene esa información. Porque ustedes la obtuvieron de esta forma. Entonces ya hay una lista de personas víctimas que no han denunciado. Exactamente. Pero que se obtuvo de esta forma y que sus datos personales están absolutamente protegidos, por supuesto, pero que están ahí obtenidas judicialmente. Y ese me parece que es uno de los temas más relevantes, ¿no? A ver, ¿por qué no reformar a que se vuelva un delito que no sea perseguido por querella? Es decir, a petición de la parte afectada. Como la extorsión. Exacto, A ver, exacto. Acaban de hacer una reforma a la Constitución para que todos los estados de la República homologuen el tema del combate a la extorsión específicamente, porque nos ha dicho el gobierno que es el delito más grande de todos. No menciona no mencionan los fraudes cibernéticos, pero sí la extorsión. Se puede hacer algo que sea general y que no sea por querella, porque la gente puede denunciar o no. Eso es lo que tú estás planteando. Exactamente. Es equiparable el tratamiento y la gravedad y la urgencia. En el tema de la extorsión, sin duda es un asunto gravísimo, pero ustedes dicen que puede ser más grave que la extorsión. O ponle que igual, o ponle que la gravedad que tenga, pero es un delito silencioso, que lo que estamos aquí escuchando de ustedes es la gente no denuncia suficientemente por lo que haga y es difícil de judicializar. Ustedes que han decidido dar el paso como abogados para judicializar, ya lo lograron en esta medida. ¿Hasta dónde van? Bien, hemos tenido casos donde logramos sentencias ya condenatorias cuando no pagan, antes se llega a un acuerdo reparatorio, que esa es la otra parte que hay que reformar, me parece. Al ser tan recurrente este delito, si se fortalecen las penas, sacamos a estos tipos, a estos delincuentes, de algo que llamamos salidas alternas, que es una oportunidad que te da el sistema penal acusatorio para poder pagar lo que... O sea, primero te desgastan. Ya que logras llegar a vincular a proceso, a una audiencia intermedia, entonces ahora sí ya vamos a negociar, pero ya te costó tal vez años. Te pagan y quedan como análogamente se dice absueltos, es decir, sin un antecedente penal, con un registro. ¿Y siguen operando esas empresas? Y siguen operando o cambian de empresa.
O cambia de empresa. Sí, porque imagínate, de cientos de víctimas, que una llegue hasta ese punto, yo creo que es una de cada 1000 o más. No tengo con certeza la estadística, pero es así de baja. ¿Algunas de las víctimas representadas por ustedes han llegado a ese punto? Sí, sí. ¿Ya otras víctimas? ¿Reciente? Sí, muy reciente. Cuéntanos de este caso con el nombre anónimo. Sí, claro. Incluso nuestra cliente en su momento aceptó grabar un video y ella No exponerlo. sé si tenemos el testimonio de ella. Tenemos el audio, no sé si... A ver si el equipo de producción nos echa una manita. Si quieres, hagamos una cosa. Dentro de las conversaciones que ha tenido Lilia Saúl, pues están algunas de estas víctimas que prefirieron no dar su nombre, pero están identificadas por nosotros como equipo de periodismo, pero se entiende perfecto que no quieren decir soy tal persona, Claro. sino están contando su experiencia. ¿Lo tenemos por ahí? Aquí va. Se te prendía como cuando te llega un mensaje de alguien o una llamada, Ajá. así se prendía. Y te ofrecían, ¿no? Que apuntaras tu correo y tu teléfono y que alguien se comunicaría. Y en teoría, y esto era, no, AMLO salía ahí, AMLO, en serio, diciendo que Pemex y que la refinería de Dos Bocas y que era una gran oportunidad para los mexicanos de poder invertir, ¿no? En petróleos mexicanos. Bueno, es el testimonio de esta persona que ustedes conocen y que es la representada de ustedes y que, bueno, pues explica precisamente parte de lo que le tocó vivir. Y tal cual, ¿no? Con negocios petroleros y además, como ustedes dijeron, esto fue promovido falsamente por una figura que hacía creer que era Andrés Manuel López Obrador, quien te invitaba a invertir en el asunto energético. Es tremendo, porque era una imagen con inteligencia artificial. Si no me equivoco, el presidente la mostró cuando era presidente en su momento, ¿cierto? Es correcto, lo participó en una mañanera. Exacto, dijo, oigan, no caigan en esto. Pero hubo quien no lo vio o ya había caído, Exactamente. como haya sido, ¿no? Sí, pero como dices, y la relevancia ahí de la investigación periodística de Lilia es, tenemos que seguir la ruta del dinero. La No hay más. fiscalía tiene que ir más allá, Carmen. Tenemos que seguir a todas esas víctimas, tenemos que ver, si bien tenemos identificada la cuenta bancaria que tuvo ese ingreso, hacia dónde fluctuó ese dinero, a dónde mandas 30, 80 millones de pesos, porque si te das cuenta, Lilia, en los estados de cuenta consecutivos, los saldos eran en ceros. Sí. ¿Qué quiere decir? Que ese dinero migró para otro lugar. Entonces, hace falta una colaboración entre la Conducef, que tiene un sistema de quejas, para que tenga una colaboración con las fiscalías y que en conjunción se pueda perseguir este delito tan grave y tan presente en México. Estamos con esto, Lilia Saúl, que bueno, pues has podido presentar en este reportaje especial que estamos difundiendo en Aristegui Noticias y que bueno, pues tenemos también, si te parece, explícanos la lista, ya lo había mencionado los abogados, la lista que se obtuvo gracias a la representación legal de los dos abogados de Aresvir Marín y de Eduardo Jácome, pues judicialmente lograron obtener esto que nos han compartido. Y volvemos al punto, son hojas y hojas y hojas de nombres y apellidos, hojas y hojas y hojas de números de cuenta que están ahí, que están ya en una carpeta judicializada. Ya las autoridades judiciales tienen esto en su poder y esperaríamos que de esto surja realmente una investigación mucho más potente de lo que hasta este momento es, que es muy importante lo que han hecho, pero hasta este momento se requiere una decisión de las fiscalías y del Poder Judicial de que este delito y estos delitos pues frenen al final de cuentas y se sancione lo que ya ha ocurrido. Cuéntanos, Lilia Saúl, de estas imágenes que vamos a empezar a ver. Hemos blureado, hemos quitado los nombres y apellidos de las personas. Desde luego no tenemos ningún interés en mostrar a las víctimas, pero es la manera que tenemos para mostrar la cantidad de información que hay solo de este caso. Perdón que lo diga así, pero uno puede imaginar cuántas empresas están haciendo esto. Bueno, sí. Empresas sí son empresa criminal. Sí. Empresas son. Empresa criminal. ¿Cuántas empresas criminales en este preciso instante están desfalcando gente? Están estafando personas que en este instante pues están cayendo en este tipo de crímenes. Cuéntanos de lo que tenemos en nuestro poder. Sí, Carmen, pues estos son estados de cuenta que gracias a las, pues obviamente al trabajo y a las gestiones de los abogados. ¿Podemos scrollear? Obtuvieron... ¿Equipo producción? ¿Podemos scrollear, perdón? Sí, adelante. Obtuvieron, pues a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que todos sabemos que es muy complicado,
que se obtenga esta información, pues por los datos, pues obviamente del secreto bancario y fiduciario. En esto que estamos viendo, bueno, pues son todos los nombres y todos los números de cuenta que obviamente pues están protegidos para que no se vean, pero son las fechas exactas en las que se hicieron los depósitos, cuántos fueron los montos que se hicieron los depósitos por día, los montos que se ingresaron, pero también los retiros que se hacían prácticamente al mismo tiempo, Carmen. Y lo que llama la atención es que, bueno, pues... entraba el dinero y lo sacaban de inmediato sí. Estas empresas criminales. Ahora, yo acudí al menos a 2 sucursales bancarias. No sé si podamos decir los nombres de los bancos. Bueno, uno es Banorte y otro es Santander, que justo es parte de estas cuentas de banco en donde están precisamente alojadas estas cuentas de las empresas que defraudaron a estas personas. Y curiosamente los funcionarios de los bancos nos dijeron a Aristegui Noticias que es prácticamente imposible que una transferencia de más de 1 millón de pesos, de 100,000 pesos, de cualquier cantidad que rebase cierto monto, porque además los mismos bancos saben los comportamientos de las empresas, porque son sus clientes y porque ellos aperturaron las cuentas de banco. Y en esos casos, cuando les pregunta uno a los funcionarios de los bancos, bueno, y entonces, ¿cómo es posible que una empresa pudiera hacer este tipo de movimientos? Ellos simplemente su respuesta me dicen eso no es posible. No es posible a menos que una de dos, o los funcionarios no se hayan dado cuenta porque a lo mejor estaba de vacaciones el ejecutivo de cuenta que manejaba esa empresa, porque además son cuentas enlaces, son cuentas de empresariales, no son cuentas de personas físicas. Y por otro lado, dar cuenta de que estos funcionarios... Son muchas hojas, ¿no? Son muchos folios, ¿no? Ojalá que la producción pueda escrolear lo más que se pueda para que mostremos en la pantalla. Sí. Sí. Lo que podemos informar es que estos bancos, pues, dicen que no podría ser posible que esto ocurriera de esta manera, sin que hubiera un reporte que se tuviera que enviar a la Unidad de Inteligencia Financiera, precisamente por estos movimientos que se están desarrollando de manera tan anómala en cuanto a estas pues empresas que además son empresas fachada, porque cuando revisan los estados de cuenta o los movimientos ante el SAT, ante la Secretaría de Hacienda, el Sistema de Administración Tributaria, pues te das cuenta que son empresas que ni siquiera facturan, Carmen. Entonces, no, pues imagínate, si estás en el crimen, ya parece que vas a facturar. Exactamente. Y cuando buscas a las personas físicas, que son las que están en las actas constitutivas de estas empresas, pues te das cuenta de que son personas testaferros, porque son personas comunes y corrientes que no están, digamos, no son personas millonarias, no son empresarios. O sea, es información que te das cuenta de que la gente está siendo utilizada, incluso los titulares de estas empresas, porque no corresponden con la cantidad y con los montos que están recibiendo de estos recursos. Mira, a ver si podemos hacer un acercamiento a la cámara aquí, un acercamiento a la cámara para que realmente el público vea la cantidad de hojas que no se están pudiendo apreciar en la pantalla porque estamos scrolleando hoja por hoja, pero aquí con el abogado Aresvir Marín, abogado y experto en prevención de fraudes, tiene aquí la carpeta y la vamos a mostrar aquí a ver si se puede, aquí, ¿no? Esta es la carpeta, aquí está todos los nombres, o sea, esta es una carpeta que incluye... Sí, Carmen, esta es una carpeta de investigación que incluye la investigación de este delito de esta denunciante, pero que en la obtención de los estados de cuenta logramos apreciar todas estas víctimas que no han denunciado. Y como vas a ver, son muchísimas. Es una cantidad enorme de víctimas. Es que es impresionante. Es impresionante la información que obtuvieron ustedes vía judicial. Es impresionante porque efectivamente estamos viendo hojas y hojas y hojas y centenares de hojas y hojas y hojas con nombres, con apellidos, con cuentas, con las transferencias. Mira, hay transferencias de 6,000 pesos, de 179,000 pesos, de 181,000 pesos, de 60,000 pesos, de 5,500 pesos, de 2,000 pesos, de 3,500 pesos, de 1,805 pesos, de 20,000 pesos. Ahí al vuelo, aquí leo las columnas de los depósitos. 5,500 pesos, pero mire usted la cantidad de personas a renglón cerrado que se tienen aquí, porque son precisamente los documentos que se obtuvieron vía judicial de la institución bancaria, en este caso, que es la institución Santander, que es de donde se obtuvieron estas informaciones. ¿Qué es todo esto? Es lo que se puede saber de esta carpeta que por fortuna existe,
en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Coordinación General de Investigación Territorial, y esta unidad de atención temprana, como le llaman, ¿no? Que al final de cuentas pues tiene a la denunciante, tiene a la persona que decidió denunciar, y ustedes como abogados que lograron obtener esto que nos muestra lo escandaloso que es esto, el tamaño que tiene todo esto. Es impresionante. Es impresionante la cantidad de nombres que hay aquí de víctimas, no denunciantes, de personas que han sido estafadas. Y estructuras que también se coaligan al interior de las instituciones financieras, porque como lo comentábamos, todos los depósitos superiores a 15,000 pesos, el banco tiene la obligación de informárselo tanto a la UIF como al SAT. Entonces, Las cantidades superiores a 15,000 pesos. 15,000 pesos. Entonces, imagínate estos, Carmen, que tú estás viendo 170. En el caso de nuestros clientes, fueron 2 depósitos de 900,000 pesos. Sí. Automáticamente esa cuenta tendría que haber sido congelada y observada por reportada por lo pronto, ¿no? Y observada. Pues es muy grave todo esto y apreciamos mucho que nos hayan permitido conocer de forma directa estos documentos que son la base principal de este reportaje especial de Aristegui Noticias de Lilia Saúl en nuestra unidad de investigaciones especiales, y esta luz que ustedes están poniendo sobre la gravedad del asunto. Supongo que cuando ustedes tuvieron estas víctimas, cuando empezaron a hacer la investigación para representar a las víctimas, a lo mejor no se imaginaron que iban a tener esta carpeta en la mano, ¿o sí? Con esta cantidad de nombres. Tuvimos que ser, la verdad, muy realistas y pues como abogados te gusta ser exitoso en tu quehacer. Entonces sí era una investigación cuesta arriba, no sabíamos a qué nos íbamos a encontrar. Obviamente, como lo dices tú, son empresas fantasmas, pero hoy, gracias a la buena investigación que se ha dado, tenemos ya localizado el nombre de la razón social y tenemos identificadas a las 2 personas físicas que fueron quienes gozaron de ese dinero. Y no nos vamos a cansar, Carmen, hasta llegar hasta... Tienen a 2 personas físicas identificadas. Correcto. Ya se les giraron citatorios y próximamente los vamos a llevar hasta la justicia. Bueno, es un logro importante. Sí, yo, Carmen, agregaría, bueno, ojalá y los radioescuchas y todas las personas que nos estén viendo en las diferentes plataformas de Aristegui Noticias se animen precisamente a denunciar, a presentar, si no a denunciar, a presentar su testimonio. Son muchas personas las que han sido defraudadas, muchas personas que temen, porque, bueno, pues obviamente algo que no hemos comentado aquí y que es importante decir, como decía el abogado, muchas veces tienen ya sus domicilios y sus direcciones, pero pues estas personas son como estas personas que son criminales que van a salto de mata, van creando empresas, las cierran y abren otra, y entonces hasta que no se detenga este tipo de modus operandi que ya se ha visto, o al menos nosotros como periodistas, ustedes como abogados lo hemos estado detectando. Yo creo que las autoridades, tanto la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la UIF, pues obviamente el SAT, Hacienda, ya lo tiene también detectado. No, sí, ni gente que no. Y bueno, y de hecho, tan grave es, Carmen, que la Conducef incluso creó un portal que se llama el portal de los de fraudes, servicios y fraudes financieros, para que precisamente ahí la gente pueda insertar o buscar si ya esta empresa que se está haciendo pasar por, pues no sé, por ejemplo, que tú has sido víctima precisamente de estas personas con inteligencia artificial, la imagen pública, utilizando la imagen pública para invitarlos, que antes busquen si esta información es real, es fidedigna, porque además, y esa es una cifra escandalosa, Carmen, que ya la tiene incluso la misma autoridad, más de 20,000 millones de pesos han sido perdidos por estos fraudes, estas estafas que se han llevado a cabo, fraudes cibernéticos, según el cálculo de la misma Conducef, y que de 20 mil millones de pesos. Pues se puede quedar corta la Conducef, ¿no? ¿O no? Oh. Seguramente. Bueno, sí, porque si llegas a esa cifra, quiere decir que obtuviste información. ¿De qué manera? Vamos a verlo. Muchas de las personas, y eso también es algo que es muy triste, que la gente no sabe qué hacer, no sabe qué hacer cuando se siente estafada. Entonces, lo primero que hace es presentar una queja ante la Profeco o va a la Conducef. Es lógico. Pero este tipo de fraudes, sí o sí, desafortunadamente necesitan llevar un acompañamiento legal, ya sea con un abogado o con una persona especializada, porque es a través del Ministerio Público como pueden obtener esta información, que es la que se está obteniendo,
para poder llegar a que les regresen o recuperen su patrimonio. Entre Profeco, Aresbir, Marín y Conducef, pues ¿qué alcance tienen estas instituciones realmente para hacerlo? Entiendo lo que dice Lilia, pero bueno, la gente va donde considera que debe ir. Me están afectando mis derechos diversos, ¿no? Conducef y Profeco es a donde va la gente. Sí. Lamentablemente el alcance es un citatorio, una audiencia de conciliación a la que no llegan o a veces Pues sí llegan. van a presentarse. Claro. Pero la vía correcta serían las fiscalías. Y puede ser cualquier fiscalía desconcentrada. Si bien hay una especializada que se encuentra en lo que denominamos aquí en Ciudad de México el búnker, ¿no? La de delitos financieros. La denuncia puede ser ante cualquier agencia que le quede más cerca de su casa o donde haya ocurrido, y ellos tienen el deber de integrar. Ya si deciden derivar la especializada, es opcional. Por ejemplo, está en Benito Juárez. Y ahí la coordinadora de judicialización, la licenciada Areli, nos ha apoyado, pero no así todas las partes de la misma. O sea, hemos tenido que ir escalando hasta que seamos escuchados. Insisto, incluso con juez. Pero sí, tanto Conducef como Profeco están muy limitadas, y de ahí que debería de haber algún tipo también de adecuación a la reglamentación para que tengan más facultades y sean más vinculantes y puedan colaborar con las instituciones. La UIF, yo no entiendo cómo operan estas empresas con tanto recurso. Son 15,000 pesos, pero no de un depósito, son 15,000 en un mes, lo juntan en un día. Tendrían que dar el reporte. ¿Cómo? O sea, cuando ingresa a tu cuenta más de 15,000 pesos al mes, no de un depósito, sino al mes. 15,000 pesos. 15,000 pesos, ya tendrían que estar dando un aviso, estar generando ese aviso. Entonces, cuando te entran millones en un mes, ¿dónde quedan esos avisos? O mejor dicho, si es que se hacen, que yo espero que sí, ¿qué pasa con la UIF? ¿Por qué no está investigando a esas empresas? ¿No? Las instituciones bancarias tienen una obligación y tienen consecuencias. Entonces, ¿por qué no están generando los bloqueos? Cuando tan fácilmente bloquean cuentas hoy en día, lo hemos visto, ¿no? A cantidad de personas que simbolizan algo más. Pero ¿por qué estas empresas no les congelan cuentas cuando ya tienen estos reportes y no hay realmente algo que respalde de manera legal, ¿no? Que son conducentes, que no son defraudadoras? Incluso en los portales están estas empresas aparentemente de Conducef, ¿no? Como el portal que bien señaló Lilia. ¿Por qué no actúan sobre ellas, ¿no? ¿Qué está pasando con estas instituciones? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo judicializar? Esta carpeta, si bien se judicializó para extraer información de la comisión, no se ha judicializado para llevarla a estos dos responsables aparentes ante un juez de control, porque me parece que todavía podrían generar más investigación de entraron 30 millones, pero se dispersaron a esta cuenta y a esta cuenta. ¿Quiénes están atrás de esas cuentas? ¿Quiénes están atrás de esas cuentas? Por supuesto que lo debe saber la autoridad. En todo caso, déjenme hacer una pausa. Regresamos en la parte final. Lilia Saúl, Aresbir Marín, abogado, y Eduardo Jacome, abogado. Para irme a la pausa, rápidamente, además, Eduardo, ya lo mencionaste, pero creo que es importante. Este caso en particular, estas víctimas que ustedes representan fueron enganchadas porque se usó indebidamente la imagen de Andrés Manuel López Obrador, que es una de las víctimas, el expresidente, porque se usó su imagen para enganchar a las personas que en un número indeterminado cayeron en las redes de estos estafadores. Cuéntanos un poco más, ¿qué es lo que promovía falsamente esa imagen de inteligencia artificial con la imagen de López Obrador? Te decía y te invitaba a hacer inversiones en bonos del petróleo. Decía que el Estado mexicano estaba en esa senda y a través de Petróleos Mexicanos iba a abrir un programa para que pudieras invertir. Entonces, que ingresaras a una plataforma soportada por el gobierno federal y que se llamaba All Profile. Está este fragmento de lo que se usó falsamente con propósitos periodísticos. Lo vamos a reproducir. Obviamente, quien esté escuchando esto tendrá que tener la noción de que esto es falso, de que es justamente el tipo de mensajes que son creíbles, ¿no? O razonablemente creíbles. Y la gente dijo, pues si me lo recomienda tal o cual persona, en este caso, ¿quién era presidente? Era presidente en ese momento. Era presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque pues él mismo alertó a las personas. Lo recordamos en alguna conferencia de prensa que dijo, oigan, no caigan en esto. Pero el problema es que, pues en este caso y en muchos otros, estamos seguros de eso, la gente pues se engancha en estas promociones del crimen
y que tiene que ver con este tipo de prácticas. Este es el fragmento, esta es la promoción que se hizo falsamente y que llevó a estas personas a caer en este esquema del que estamos hablando esta mañana con la investigación de Lía Saúl. De 50,000 pesos. Si no ves resultados en la primera semana, Pemex te devolverá tu dinero. La empresa refinadora de petróleo Pemex ha abierto la oportunidad de invertir en petróleo para todos los mexicanos interesados. Ahora los ciudadanos mexicanos pueden invertir en petróleo y recibir dividendos sobre una base de responsabilidad total. Con una inversión mínima, sus ingresos pueden ser de más de 50,000 pesos al mes. Los pagos llegan instantáneamente a su cuenta bancaria. Envíe su solicitud y construya su futuro financiero hoy mismo. Invierte en Pemex, invierte en el futuro. A ver, regresa. Pues ahí está el presidente, entonces, López Obrador, diciendo, a ver, regrésale para que la gente vea eso, esto es falso, no caigan en esto, le decía el presidente. Y bueno, pues lamentablemente, pues ese llamado no fue suficiente. Bueno, es difícil que desde una mañanera puedas revertir una campaña. Las personas que cayeron en este fraude, en este fraude cibernético, pues lamentablemente tuvieron esta información. Este es uno de cuantos casos. Ahí vemos a Carlos Slim, a Arturo Elías Ayub, a Jorge Ramos, a mí misma, a varias figuras que tenemos presencia pública utilizando esta imagen para engañar a la gente. Y el problema radica en que sí cae. Las personas caen porque aquí tenemos centenares de nombres de personas que cayeron y que depositaron. ¿De qué tamaño es esto? Gigantesco. Volvemos. Aristegui, en vivo. Regresamos. Oigan, se nos acabó el tiempo y habremos de retomar este hilo porque es muy grave y muy importante lo que nos han contado. Lía Saúl, gracias por estar aquí. Gracias, Carmen. Abogado Aresvir Marín, abogado y experto en prevención de fraudes. Gracias por estar aquí, Aresvir. Muchas gracias a ti, Carmen. Eduardo Jácome, abogado, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Pues nos quedamos con varias cosas pendientes de las que estábamos platicando en el corte. Hay otros tramos de extorsión, ¿no? O sea, pueden terminar las historias en extorsión. Habremos de retomar el hilo para seguir conversando, si les parece, a ver si pueden mañana o esta semana que podamos retomar el hilo, porque es muy importante que el público que nos está escuchando pues lo sepa con mayor claridad. Todos podemos caer. O sea, aquí no se trata de decir, ay, qué tonto. No. Cualquier persona podemos ser víctimas de una circunstancia aquí y evidentemente de eso se trata esta investigación. Volveremos con... Hola, Carmen, sobre el tema que estás tratando, yo vi esto mismo también con la foto de la presidenta de Sheinbaum. Inversión, lo oí hace como unos 2 meses, pero también ya lo están haciendo con la foto de Sheinbaum. Yo no lo vi con la foto de Obrador, pero bueno, lo comento para el público en general. Muchas gracias, excelente día. Tu opinión nos importa. Bueno, pues con la amplísima participación del público de este programa, cosa que agradezco muchísimo, estamos conociendo todavía más de estas defraudaciones que me atrevo a decir que son masivas, por lo que hemos podido informarle desde ayer con el reportaje especial de Lía Saúl sobre estos fraudes cibernéticos, sobre estos fraudes que se logran a través de mensajes engañosos de figuras públicas. Hablamos del caso de López Obrador, pero nos alerta el público y ya nos mandaron el video. Saludos a quien nos mandó el video de Claudia Sheinbaum, que es una falsificación de la propia presidenta, no de la presidenta, es una falsificación de la figura de la presidenta. Es utilizar la imagen de Claudia Sheinbaum como lo hicieron con la imagen del presidente entonces López Obrador para enganchar gente. Algo hay que hacer. Se tiene que hacer esto ya con una urgencia total. Dejo correr esto con la advertencia absoluta de que esto desde luego está manipulado. Es una muestra más de cómo la inteligencia artificial, ya vimos el reportaje de Franchelli Ahumada, que es tremendo, ¿no? La actriz, que es perfectamente creíble, que se ha creado con inteligencia artificial y que está causando una crisis importante en el mundo de los actores, porque es una imagen prácticamente perfecta de alguien que aparece como actriz. Bueno, esto que nos mostró Franchelli nos da cuenta de cómo ha avanzado y sigue avanzando la inteligencia artificial. Y en este caso, por un lado, para el tema de la actuación es una discusión importante, pero por otro lado,
en particular, que es el uso de la inteligencia artificial para crear cosas que no corresponden a la verdad, pero que son usadas y que logran su propósito, que logran tremendamente su propósito, y las personas, pues si escuchan que una figura pública, un empresario o un periodista o una mujer que se dedica a tal o cual cosa con presencia pública lo dice, pues resulta creíble y por lo tanto las personas pues dan el paso. En el caso de López Obrador y la imagen modificada suya, pues cuando él salió en Palacio Nacional ya había habido muchas otras personas que habían caído en esa plataforma de inversiones presuntamente petroleras. El reportaje de Lidia Saúl, que usted puede revisar en aristeguinoticias.com, en nuestra sección de investigaciones especiales, búsquelo ahí, está el trabajo de Lidia Saúl de la Unidad de Investigaciones Especiales, y hemos podido escuchar estas voces del público muy importantes, los que nos alertan de que en este preciso momento que estamos conversando se está usando la imagen de la presidenta Claudia Sheinbaum. Nos envió esta muestra alguien que está siguiendo el programa y la vamos a reproducir para que tengamos otro botón de muestra. Esto, vuelvo a decir, ojo que esto es fraudulento, pero es periodísticamente pertinente mostrar lo que está difundiéndose en YouTube. La plataforma lo hace todo por ti. Analiza el mercado, identifica oportunidades, invierte de forma automática y segura. Este no es un experimento, es una herramienta respaldada por expertos nacionales e internacionales, diseñada especialmente para nuestra gente. Ese proyecto es parte del nuevo México que estamos construyendo, un México donde el crecimiento económico sea para todos, no solo para unos pocos. Por eso te digo y regístrate, haz tu primer depósito y empieza a ganar desde hoy. Haz tu primer depósito y empieza a ganar de hoy. Y está mejor logrado que el anterior de AMLO. El de AMLO se veía todavía más distorsionado porque era una inteligencia artificial menos evolucionada. Pero si usted compara, si usted ve esta imagen de la presidenta, pues se ve bastante creíble, ¿no? Se ve bastante creíble y por supuesto que es falso. Por supuesto que la presidenta no está invitando a nadie a invertir en ninguna plataforma. Eso no lo ha hecho ni lo hará. Es evidente. Pero está sucediendo y se está estafando a las personas. Se está estafando a personas que están creyendo que ahí se puede encontrar una oportunidad de invertir, y esto no es así. Así que gracias al público que nos está compartiendo su propia experiencia, gracias a quien nos envió este otro botón de muestra con el uso de la imagen de la presidenta de México, como lo hicieron el sexenio pasado también en diferentes plataformas.